dignidad humana es un eje principal, un eje fundamental para la consideración y delimitación de los derechos humanos. Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a los videos que hemos venido presentando sobre derecho constitucional, vamos a referirnos al tema de la dignidad humana. La dignidad humana como valor fundamental o como principio. ¿Por qué escogimos este título? Porque sencillamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece esa diferencia, es decir, señala en su articulado cuáles son los valores fundamentales de la Constitución, incluyendo allí lo relativo a los derechos humanos, pero posteriormente habla que la defensa de la dignidad humana es una función de Estado. Es un punto que tenemos que aclarar, que quiero dilucidar, y la respuesta la vamos a dar al final de este video, una vez que hagamos todas las consideraciones del caso. Cuando hablamos de la dignidad humana y como introducción a este elemento, tenemos que tomar en cuenta las opiniones que diversos autores han venido vertiendo sobre la misma. Una que particularmente me llama la atención es la que esgrime el profesor Román Duque Corredor en Venezuela, la cual señala lo siguiente: si no se tiene presente que la promoción de los derechos humanos tiene su razón de ser en la defensa de la dignidad de la persona y que ésta debe ser respetada en todas las etapas de su vida y en cualquier circunstancia política, social, económica o cultural, existirá siempre una amenaza para estos derechos. Es decir, la dignidad humana es un concepto global, es un concepto amplísimo, que tal y como señala la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia número 970 del año 2014, un bien adquiere la categoría de fundamental cuando quiera que el derecho encuentre su fundamento en la dignidad humana. Son diversos los autores, tanto a nivel nacional como internacional, que se han pronunciado, que han emitido sus consideraciones en cuanto a lo que ha de considerarse como la dignidad humana. Robert Alexis señala que la concepción de la dignidad es el reconocimiento de la realidad del hombre por encima del Estado. Por su parte, Nogueira Alcalá dice que el Estado constitucional implica que todo el Estado, sus organismos e instituciones se constituyen en función de la dignidad humana para el pleno desarrollo de sus derechos fundamentales y el bien común. Por su parte, la profesora Teresa Freixes dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad consagrados como valores fundamentales en la Constitución y fin supremo del Estado y la sociedad no solo constituyen principios informadores de los derechos fundamentales, sino que constituyen soportes estructurales de la Constitución, del modelo político y del sistema constitucional. Como pueden ver, distintas definiciones, pero todos giran más o menos en relación a lo mismo: el desarrollo de la persona por encima del Estado, la persona por encima de las instituciones de gobierno. Todo gira en relación a la persona. Cuando hacía el señalamiento hace un momento en cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que el artículo 2 señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que tiene como valores fundamentales varios aspectos, entre ellos la protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos necesariamente hablando de dignidad humana. Como dije hace un momento, la Corte Constitucional Colombiana señala que un bien adquiere la categoría de fundamental cuando quiera que el derecho encuentra su fundamento en la dignidad humana. Pues bien, el artículo 2 consagra lo que son los derechos humanos como valores fundamentales del Estado, pero el artículo 3 sí señala relativo a la dignidad humana de manera específica y dice: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad,
el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Dentro de esos principios están todos los relativos a la dignidad humana. Pero fíjense que en este artículo específicamente habla de la dignidad humana como función de Estado. Entonces, ¿qué es? ¿Es un valor fundamental o es una función de Estado como tal? Cuando analizamos el aspecto de la dignidad humana en el sentido de las diferentes declaraciones, pactos y convenios internacionales, observamos lo siguiente. La Declaración de las Naciones Unidas de 1948 establece en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e individuales de todos los miembros de la familia humana. La Constitución española, en su artículo 10.1, dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, son el fundamento del orden político y de la paz social. La Constitución de Alemania, en su artículo 1.1, señala que la dignidad del hombre es inviolable, respetarla y protegerla constituye una obligación de todo poder del Estado. Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 1, señala que la dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida. Y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, emitida por la UNESCO, en su artículo 1, señala que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y de su diversidad. Cuando hablamos entonces de dignidad humana, como pueden ver, no solamente está en el texto constitucional patrio, sino está en diversos pactos, en diversos protocolos, en diversas convenciones y en diversas cartas fundamentales a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que la dignidad humana es el mundo, es el eje a través del cual va a girar todo lo que es la defensa de la persona y la protección de los derechos humanos como tal. Cuando hablamos entonces de dignidad humana, tenemos que hablar de varios elementos que la van a conformar como tal. Esos elementos son varios, esos elementos son distintos, a saber, en relación a la dignidad propiamente dicha, tenemos que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia española, la dignidad humana tiene una función hermenéutica. Cuando hablamos de función hermenéutica, ¿de qué estamos hablando? De interpretación de los textos legales, es decir, que todos los textos legales han de interpretarse, tienen que ver, tienen su razón de ser en la propia dignidad humana. Todo gira alrededor de ese eje que es la dignidad humana. También señala la doctrina que todo lo que respecta a la dignidad humana constituye un principio rector. ¿Un principio rector para quién? Para los poderes públicos, de manera positiva y de manera negativa. Cuando hablamos de manera positiva es un hacer, es la realización de algo, optimizar todo lo que tiene que ver con la persona. Y cuando hablamos de manera negativa es que los poderes del Estado deben abstenerse de realizar determinadas conductas que puedan ir en detrimento de la persona, que puedan ir en detrimento de su libertad, que puedan ir en detrimento de su igualdad, que son componentes de la dignidad humana. Hablemos entonces de la libertad. La libertad, en todo caso, ¿qué significa? La autonomía del individuo. La manera en que el individuo se puede desenvolver, se puede desarrollar como persona de manera libre, de manera cabal, de manera completa según su leal saber y entender. Es lo que algunos denominan la autodeterminación vital. Yo como persona soy lo que quiero ser. Soy la persona que busca su propia identidad, que busca su propio camino, que busca su propio desarrollo. ¿Que van a tener influencia de los factores externos? Evidentemente sí, pero la autodeterminación de vida es propia, es singular de cada
individuo y por lo tanto hay que respetarla. Esa libertad puede ser una libertad de diferentes sentidos, en diferentes órdenes. Hablamos de libertad ideológica, hablamos de libertad externa, hablamos de libertad de pensamiento, hablamos no solo de la libertad personal del individuo de no estar detenido, de no ser apresado sin razón o sin motivo, sino hablamos de la libertad de dedicarse a lo que quiere, a lo que él realmente entiende que es necesario para su vida. Y dentro de eso está, por supuesto, como ya lo mencionamos, esa libertad espiritual, esa libertad del individuo para ser hombre, mujer, para ser homosexual, para ser transexual, para ser una persona a bien tiene contraer matrimonio o sencillamente no quiere hacerlo, para formar familia o no. Es una libertad que le responde o corresponde a cada individuo como tal. Dentro de ese contexto de la libertad vemos cómo los ordenamientos jurídicos tienen que desarrollarse. Tienen que desarrollarse en base a esa protección de derechos humanos, a esa protección de la libertad como componente de la dignidad humana. Y llama la atención en fechas recientes todo lo que ha acontecido con la ley que se dictó en España, que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La ley del solo sí es sí. Es decir, cada persona es autónoma y se autodetermina en cuanto a la libertad sexual. ¿Qué significa esto? Que para, por ejemplo, mantener relaciones sexuales es básico el consentimiento expresado por la persona. No es que se quedó callada, es que no manifestó nada en contrario. No, el consentimiento debe ser expreso, debe ser una situación que realmente la persona acepta y como tal lleva a esa situación. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente se estaría cometiendo un delito contra ese individuo, contra ese sujeto, contra esa mujer como tal. Esa ley, por ejemplo, en España ha traído bastante polémica porque hubo problemas en la conformación legal de la ley y otorgó beneficios a ciertas personas que tenían esa condición de violadores, de acechadores sexuales, etcétera, etcétera. Pero la idea es que la ley surge, la ley nace para poner coto a situaciones indeseables. Esta ley particularmente nace con un antecedente de una violación a una persona por un grupo de sujetos, por un grupo de hombres, el caso muy lamentable de La Manada en España. En una feria española se dio esta situación y da lugar a esta ley. ¿Para qué? Para proteger los derechos humanos. ¿Para qué? Para proteger la dignidad de la persona. ¿Para qué? Para proteger su libertad sexual en este caso. El otro componente de lo que es la dignidad humana, además de la libertad, es el principio de la igualdad. ¿Y qué es la igualdad? En principio es una forma de convivencia, pero hay que tener cierto cuidado al tratar de aplicar ese principio de la igualdad. ¿Todos los seres somos humanos? En principio sí, así lo determina la Constitución, pero a todos les corresponde la misma aplicación de las leyes, las mismas consideraciones legales. Como decía, o como bien lo decía en su momento expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, no es que todos somos iguales, somos semejantes. Y al ser semejantes pueden haber diferencias. Lo que no pueden haber es discriminación. Ese principio de la igualdad se basa fundamentalmente en la prohibición de la discriminación. Y como comentario de esto, se tiene que ver mucho, por ejemplo, en días pasados en Venezuela se produjo una manifestación ante el Tribunal Supremo de Justicia donde la comunidad LGTB reclamaba ante los operadores del máximo tribunal de la República pronunciamiento en cuanto a las acciones que ellos han ejercido para el reconocimiento de su carácter sexual, de su condición sexual y básicamente también para aquellas posturas que procuran el llamado matrimonio igualitario. ¿Tienen derechos? Sí. ¿Tienen derecho a acceder a la justicia? Sí. ¿Tienen derecho a un pronunciamiento judicial? Sí.
Lo que pasa es que la Sala Constitucional no ha emitido, a pesar del tiempo transcurrido, ese pronunciamiento como tal. ¿Por qué? Hay que esperar a que la decisión se produzca, pero lo que sí es evidente que al no dársele una respuesta efectiva, al no dársele una respuesta pronto, además del derecho a la igualdad, se le estaría quebrantando el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es parte de la igualdad, eso es parte de la dignidad humana, y estas personas lo que piden es que no ser discriminados por su condición sexual, por su condición de ser homosexuales, transgéneros, etc. Eso parte de una dignidad, y todos los seres humanos gozan de dignidad como tal. Como decía hace un momento, el artículo 3 de la Constitución Nacional establece que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad. Es decir, eso es un fin social. Un fin social, ¿qué significa eso? Que el Estado debe procurar, entre otras cosas, la vida digna del individuo. Esa vida digna, ¿por qué circunstancias pasa? Por tener una vivienda digna, por tener asistencia médica adecuada, por tener una alimentación básica y fundamental. En la medida en que la persona no tenga vivienda digna y tenga que vivir en los cerros o en los ranchos, cuando esa persona sencillamente no puede asistir a un centro asistencial porque no hay cupo, porque no hay medicina, porque no hay personal asistencial que los pueda prestar el servicio adecuado para controlar una enfermedad o un padecimiento, o cuando sencillamente la persona pasa hambre, pasa necesidades alimenticias, allí evidentemente se está atentando contra su dignidad. No se estaría cumpliendo la función de Estado que tanto precona el artículo 3 constitucional. Hay que ver ese artículo como tal, como una garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes que aparecen en la Constitución. En la medida en que las personas no tengan vivienda, pasen hambre, no tengan asistencia médica adecuada, tengan servicios de educación deficientes, sencillamente no se está cumpliendo el fin social que la Constitución establece en su artículo 3. Por su parte, en este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 1374 del 9 de noviembre del año 2000, señala lo siguiente: al Estado de Derecho le corresponde cumplir un cometido de enorme relevancia, cual es la función de garantizar la seguridad, que junto con la función de mantener y realizar la igualdad y de preservar la libertad, forman la tríada constitutiva del contenido esencial de la legitimidad del ejercicio del poder. La tríada del ejercicio del poder: seguridad, igualdad y libertad. Y por supuesto podemos agregar una cuarta pata a ese trípode, sencillamente dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana y hablamos en ese sentido de hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, necesariamente tenemos que referirnos a lo que es la interpretación como tal. Cuando hablamos de la interpretación de los derechos fundamentales, esa interpretación debe ser amplia, esa interpretación debe ser completa, en el sentido de que todo lo que tienen que ver con ese ámbito de cosas, legisladores, autoridades públicas, jueces de la República, deben tener claro cuál es la extensión de los derechos humanos. Como bien lo ha dicho Robert Alexis en muchas oportunidades, son mandatos de optimización y así se tienen que interpretar, darle el mejor sentido, el cabal sentido, el sentido más perfecto, el sentido más profundo para su aplicación. Y allí vale la pena acotar aspectos, por ejemplo, como el de la eutanasia, que ya hemos tratado en otros temas en esta plataforma. La eutanasia, ¿qué es? Básicamente el derecho a morir con dignidad. Si una persona padece de enfermedades
extremas, de enfermedades terminales, sin pronóstico de curación, con dolores insufribles, sencillamente esa persona no está viviendo dignamente y tiene derecho a que se le aplique cualquier procedimiento de eutanasia para poner fin a su vida. Eso entra en el contexto de la dignidad humana. Para mi particular criterio, considero que sí. Hablamos de la interpretación y hablamos de la delimitación. Cuando hablamos de la delimitación de los derechos humanos, eso sencillamente es que esto se configura como la base dogmática de la Constitución. Es decir, todo lo que tiene que ver con los valores, principios y normas de la Constitución pasa por la figura de los derechos humanos. Y ya vemos que la dignidad humana es un eje principal, un eje fundamental para la consideración y delimitación de los derechos humanos, que si a ver vamos en el texto constitucional, no importa que no estén desarrollados en la Carta Constitucional. ¿Por qué? Porque hay un principio de progresividad que permite aplicar aún aquellos derechos humanos, aquellas garantías fundamentales, aun cuando éstas no se encuentren previstas en el texto constitucional. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Sencillamente muchas. Serán múltiples, divergentes, contradictorias unas con otras. Y han surgido muchísimos debates en ese sentido. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la legitimidad de uso de los embriones humanos para la investigación. ¿Cuántas vidas no se han salvado por permitir la investigación científica con base a los embriones humanos? La legalización de la eutanasia, como ya decíamos antes, la propia legalización del aborto, la fecundación in vitro, los diagnósticos prenatales, etc. Si vamos a poner cortapisas, si vamos a poner frenos, si vamos a establecer límites muy próximos, muy cercanos para entender lo que es la dignidad humana, todos estos aspectos de avances científicos, por ejemplo, en la investigación realizada en embriones humanos, sencillamente no se podría realizar. Eso sencillamente atenta contra los derechos de la humanidad, a descubrir, a tener situaciones claras en ese sentido. Pues bien, hecha toda esta presentación, y como decíamos al principio, tenemos dos puntos por establecer. ¿La dignidad humana es un valor fundamental o la dignidad humana es una función de Estado? La conclusión a la cual debo llegar es que forma parte de ambas. Es un valor fundamental porque el artículo 2 defiende o establece como valores fundamentales la protección de los derechos humanos y la dignidad humana está allí, está concentrada allí. Pero además de eso es una función de Estado. El Estado tiene una función específica de proteger la dignidad humana, de proteger al individuo de la mejor forma posible, de la mejor manera posible. Si no lo hace, se le puede exigir el cumplimiento. Si no lo hace, hay medios de protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que permiten esa protección como tal. Con esto quería dar un aspecto más o menos general de lo que es el concepto de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas personas lo desconocen, muchas personas sencillamente creen que es un adorno que está en la Constitución, que fue algo que se le ocurrió a los constituyentistas como tal, para darle color, para darle un poco de matices a el texto fundamental. Y no, es la base de los derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellos que, al ser positivizados, constituyen el texto fundamental. La Carta Constitucional, la Constitución de la República, no es otra cosa sino un catálogo de derechos fundamentales. Para cerrar, en este sentido, me voy a permitir citar a ese gran filósofo como fue Immanuel Kant, quien en 1785, en su obra la fundamentación de la metafísica de las costumbres, decía que aquello que tiene un precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad.
Muchas gracias por su atención.